Bienvenido a la entrevista número 48 de Doc Tiroides con Philip Jaimes. Soy Philip y el invitado de hoy es el Dr. Hernán Tala de Santiago, Chile. Dr. Tala va a compartir información clave sobre el tratamiento de cáncer de tiroides, los cambios, las tendencias y la innovación. Y en este punto vamos a compartir algunos puntos importantes de la entrevista con Dr. Tala. En general, en cáncer de tiroides, nada o muy pocos casos avanzan muy rápido. Entonces, hay decisiones que se pueden tomar con calma y no correr, tomando las decisiones apresuradamente. Yo no quiero que quede la impresión de que a todos los pacientes con tumores menores a 1 centímetro haya que indicarle observación o vigilancia activa versus cirugía. Lo único que yo creo que es importante que quede en la memoria de los médicos es que existe la opción de considerar no ir directamente a cirugía, sino que de plantear la posibilidad, evaluando muy bien distintos factores, evaluar la posibilidad de que ese paciente se pueda observar. Es que el paciente pregunte cada vez que el médico le dé una opción de tratamiento si es la única opción o si hay alguna otra opción. El paciente que va por un nódulo pequeño, preguntar, según obviamente su deseo y cuál es su capacidad de aceptar la incertidumbre, si es realmente la cirugía o si pudiera ir a observación. Entonces tenemos el impacto de la noticia, tenemos el impacto del hipotiroidismo, el impacto de haber recibido yodo radioactivo, a pesar que sabemos hoy en día que muchos de los pacientes hoy en día sabemos que no lo necesitan. Dr. Tala, queremos escuchar más sobre este tema y su entrevista, pero antes de seguir adelante, bienvenido. Muchas gracias, Philip. Es un placer poder compartir unos minutos contigo y hablar de temas tan importantes como el manejo de nódulos y cáncer de tiroides. ¿Y qué pasa acá? Es como médicos de todo el mundo, 1,500 o más, y es un congreso de cáncer de tiroides. Pero, ¿qué es este evento? Es mi primera vez en un evento así. Este es el tercer congreso mundial de nódulos y cáncer de tiroides que se hace. Y se ha hecho necesario debido a los grandes cambios y avances que ha ocurrido en los últimos años en el manejo de nódulos y cáncer de tiroides. Hoy en día la medicina y principalmente la endocrinología en el manejo de nódulo y cáncer de tiroides avanza tan rápido que es necesario este tipo de comunicación y de intercambio entre los especialistas para poder en el fondo cambiar de manera adecuada la conducta y el manejo de nuestros pacientes. Es muy interesante de este congreso en que están reunidos todos los especialistas que se ocupan del manejo de cáncer de tiroides, tanto los endocrinólogos como los cirujanos y los médicos nucleares. Eso hace mucho más rico también la información que se comparte. Sí, yo estoy viendo mucha gente acá y la energía es muy alta y gente está casi corriendo a charla, y es muy especial para saber ¿Qué está en el otro lado de estas puertas? Sí, es difícil escoger. Son muchas conferencias simultáneas, todas muy interesantes. Ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Nos cuesta decidir en algún momento a cuál ir. Pero ha sido una experiencia bastante enriquecedora y lo más importante que esta experiencia logra que los médicos tengamos cambios que finalmente benefician a los pacientes. Eso es lo bueno de la ciencia y eso es lo bueno de estos congresos. Y creo que el objetivo se ha cumplido con creces. Antes de empezar, por favor, si puede compartir un poco más sobre su experiencia. Yo soy el doctor Hernán Tala,
Soy endocrinólogo de Santiago de Chile. Trabajo actualmente en una institución privada que es la Clínica Alemana y además una institución pública que es el Hospital Padre Hurtado, ambos relacionados con la Universidad del Desarrollo. Soy especialista en enfermedades tiroideas y cáncer de tiroides. Hice mi especialidad en endocrinología en la Universidad Católica de Chile y posteriormente un fellowship en cáncer de tiroides en Memorial Sloan Kettering Cancer Center con Mike Tuttle y también una rotación de 1 año y medio en Siena, en Italia, con el doctor Pacini. Y mi foco principal hoy en día es manejo de nódulo y cáncer de tiroides. Entonces, Dr. Tala, es un placer para sentar acá con usted. Y estamos hoy en Boston, en conferencia de cáncer de tiroides. Y hay médicos de todo el mundo acá, como 1,500 de médicos. Y hay muchos temas acá que son de las tendencias de hoy del tratamiento de cáncer de tiroides. Y hay muchos cambios en estos últimos años. Realmente los 2 o 3 últimos años hay muchos cambios grandes, ¿no? Podemos hablar de este tema, sí, de los cambios y las tendencias. Uh-huh. ¿Qué está cambiando? Hay mucho cambio en todo lo que es el diagnóstico y el manejo de los pacientes con nódulo de tiroides y cáncer de tiroides. El gran motivo del cambio es la mejor comprensión de la biología del cáncer de tiroides, de entender que no todos los cánceres de tiroides son iguales, de entender que cada paciente tiene una manifestación propia de la enfermedad y con potencialidad de evolución distinta, de tal forma que el manejo de cada paciente debe ser individualizado, dependiendo de el tipo de tumor que tenga, la personalidad del paciente, la edad, el acceso a la salud y otros factores. Partiendo primero por el diagnóstico de cáncer de tiroides, en los últimos años, yo diría que probablemente más de 3 últimos 10 años, existe una muy buena comprensión de cómo hacer una buena evaluación del paciente. De todos los pacientes con nódulos tiroideos, no más allá del 5 al 10%, finalmente ese nódulo es un cáncer. Y hoy en día existe una mejor comprensión de cómo llegar a un diagnóstico correcto. Antiguamente se hacía biopsia a prácticamente todos los pacientes con nódulos más de 1 centímetro. Hoy día se comprende muy bien que la ecografía es el método de evaluación más adecuado para comprender si ese nódulo tiene algún riesgo de ser cáncer o no. Por lo tanto, con una buena evaluación ecográfica, con un buen médico ecografista, se logra definir si ese nódulo tiene riesgo o no y dependiendo de eso se procede posteriormente a la biopsia para establecer el diagnóstico con certeza. Eso ha sido un gran cambio a diferencia de lo que se hacía previamente, que se biopsiaban prácticamente todos los nódulos mayores a 1 centímetro. Otro tema que ha cambiado es, dependiendo del resultado de la biopsia, a veces uno tiene un diagnóstico categórico de un nódulo benigno, o sea que no es cáncer, un diagnóstico categórico de los nódulos que son malignos, que son la minoría, 5 a 10%, pero que daba un porcentaje importante de los nódulos, entre un 5 y un 20%, que quedaba con diagnóstico por punción, por biopsia, como indeterminado. Hasta hace algunos años atrás, finalmente muchos de esos pacientes terminaban en cirugía de tal forma de tener un diagnóstico seguro a través de la biopsia de todo el tiroides. Hoy en día, uno de los grandes adelantos es comprender que existen estudios complementarios, que son los estudios moleculares, que permiten discriminar de mejor forma cuáles de esos nódulos catalogados como indeterminados son más probablemente benignos y por lo tanto se pueden observar sin someter al paciente a una cirugía innecesaria, y cuáles son los nódulos que después de ese estudio tienen mayor riesgo de ser cáncer y por lo tanto los que requieren realmente una cirugía.
Mi experiencia con mi primera biopsia era indeterminada y mi doctor dijo que podemos sacar todo de mi tiroides para ver si realmente hay cáncer. En ese punto, hace 4 años, no se me ofreció un estudio de biopsia para confirmar si el nódulo era maligno. Sí, hay varios estudios moleculares distintos disponibles. Ninguno es perfecto. Algunos tienen algunas ventajas y algunas falencias, otros tienen otras ventajas y otras falencias. Pero en general, muchos de estos estudios, en un gran porcentaje de los nódulos indeterminados, logran al clínico ayudar en la decisión de si el paciente requiere realmente una cirugía para tener el diagnóstico certero o si pudiera mantenerlo en observación. No es aplicable a todos los nódulos, hay que ver bien la característica personal del paciente, los factores de riesgo, si el paciente tiene historia familiar de cáncer de tiroides, radioterapia cervical en el pasado o nódulos que ecográficamente son muy sospechosos, ellos no calificarían para hacer este estudio, porque su riesgo de cáncer es mayor. Para observar. Para observar, ni para hacer este estudio molecular tampoco. Entonces, este estudio molecular tiene su principal utilidad en pacientes cuya biopsia muestre que el nódulo es indeterminado, pero que no tengan un alto riesgo ni ecográfico, ni por factores de riesgo familiares o de antecedentes, por ejemplo, de radioterapia. O sea, ayudan un gran porcentaje de los pacientes, pero no en todos. Y eso hay que entenderlo bien, y esa información también hay que compartirla con el paciente. Si entiendo correcto, hoy en día, y con nuevas tendencias y innovación de tratamiento, podemos tener menos cirugías que no son necesarias. Exactamente. Entonces, con este estudio molecular, en un grupo, no en todos, como dije recién, pero en un grupo importante de los pacientes donde la biopsia o citología por punción con aguja fina, el resultado es indeterminado, en un grupo importante de esos pacientes, si el estudio molecular que uno elija muestra que el riesgo es bajo de ser maligno, uno podría ofrecer a esos pacientes observar y no operar. Por lo tanto, se podría disminuir el número de cirugías innecesarias en los pacientes con nódulos indeterminados y que cumplan unos criterios específicos, que no sean de muy alto riesgo ecográfico, podrían esos pacientes evitar la cirugía. Uno calculando, se podría pensar que se podría evitar la cirugía en más o menos un 50% de los pacientes con nódulos indeterminados, lo cual es un buen número. Y para los pacientes, ya hay muchas cirugías en general en el mundo que realmente el paciente no necesita por los cambios de hoy. Sí. Uno de los grandes... entonces, hay dos tipos de cirugías que uno podría evitar. Una es de los pacientes con nódulos indeterminados, donde aplicando los criterios que recién mencioné, que no tenga muy alto riesgo ecográfico, no hayan factores personales potentes de riesgo de cáncer de tiroides y el estudio molecular salga como probablemente benigno, ahí uno evita un buen número de cirugías. Pero otro escenario donde hoy en día se puede plantear evitar la cirugía y observar al paciente en aquellos pacientes que tengan tumores menores a 1 centímetro, aun cuando exista un diagnóstico claro de cáncer de tiroides. Eso es un concepto nuevo que ha sido estudiado en forma bastante adecuada, principalmente por los grupos en Japón, 2 grupos principales, el grupo de Ito y el grupo de Sugitani, donde ha evaluado qué es lo que puede pasar con pacientes con tumores o microcarcinomas, tumores pequeños, menores a 1 centímetro, siempre y cuando no tengan factores de riesgo de producir daño.
es decir, tumores que estén totalmente localizados dentro del tiroides, menores a 1 centímetro, que no invadan o que no se escapen del tiroides, que no estén cerca de la tráquea, que no estén cerca del nervio que conduce la voz, que es el nervio laríngeo recurrente, y que no tenga metástasis ganglionares. O sea, un grupo muy selectivo de pacientes se podría plantear, observar y no ir directamente a cirugía. Ahora, ¿cómo se explica esto? Es porque la biología del cáncer de tiroides tiene una particularidad, a diferencia de la biología de otros cánceres, y que es un cáncer de muy lento crecimiento, de baja probabilidad de producir problemas y que tiene la potencialidad de producir daño, pero que en la práctica, cuando son tumores pequeños, produce daño en una minoría de los pacientes. Ahora, esto no quiere decir que todos los tumores o todos los pacientes con cáncer menos de 1 centímetro no haya que operarlo. Simplemente estos estudios lo que nos dice es que al paciente se le puede dar la opción de no ir directamente a cirugía y de observarlos si es que cumple criterios estrictos de que nos sugiera de que es un cáncer que tiene muy baja probabilidad de dañar. Pero, a principio, esto es increíble porque para el paciente que no tiene el riesgo de hacer una cirugía, porque hay riesgo, ¿no? Exactamente. De una cirugía. Sí. El por qué se plantea esto de plantear la posibilidad de observar es porque la cirugía tiene algunos riesgos. Tiene el riesgo principalmente, los riesgos van variando también del tipo de cirugía que se haga. Depende si se hace una tiroidectomía total, es decir, se saca el tiroides completo, los 2 lóbulos, o si se saca solamente la mitad. Si se saca los 2 lóbulos, el riesgo es mayor, aunque sigue siendo bajo. Riesgo principalmente de dañar el nervio laríngeo recurrente, que es el que tiene que ver con la conducción de la señal para que se pueda producir la voz. Y también el riesgo de tener problemas en las glándulas paratiroides, que tiene que ver con el manejo del calcio. Si se saca la mitad solamente de la tiroides, este riesgo disminuye en manera considerable y por lo tanto no es que el paciente que vaya a cirugía se vaya a exponer a un riesgo muy importante. Pero cuando uno hace una intervención quirúrgica o cualquier tipo de intervención médica, cualquier fármaco que uno deje, tiene que pensar realmente, aun cuando los riesgos sean bajos, si realmente uno está produciendo algún beneficio. Y hoy en día se ha visto que los pacientes con cáncer pequeño, y como te dije anteriormente, que cumpla criterios muy estrictos de que nos haga pensar de que tiene poca probabilidad de dañar, no se ha demostrado hasta hoy que es operar a esos pacientes o ir directamente a la cirugía en todos esos pacientes vaya a provocar realmente un beneficio con respecto a evitar que eso provoque daño más adelante, y claramente no hay ningún beneficio en disminuir la mortalidad, que se conoce que en cáncer pequeño de tiroides, cuando no tiene los elementos de riesgo, la mortalidad es prácticamente 0. ¿Ya? Ahora, obviamente, todo esto de no operar a los pacientes con cáncer pequeño no es una receta que haya que aplicar a todos los pacientes. Yo creo que lo importante de este mensaje es que uno lo puede considerar. Ese es el mensaje final. Yo no quiero que quede la impresión de que a todos los pacientes con tumores menores a 1 centímetro haya que indicarle observación o vigilancia activa versus cirugía. Lo único que yo creo que es importante que quede en la memoria de los médicos es que existe la opción de considerar no ir directamente a cirugía, sino que de plantear la posibilidad, evaluando muy bien distintos factores, evaluar la posibilidad de que ese paciente se pueda observar. Hay factores que tienen que ver con el tumor en sí, como dije anteriormente, la localización, que no haya metástasis ganglionares,
que no tenga riesgo de que se escape del tiroides. Hay factores también muy importantes como es la edad del paciente. Si es un paciente joven, donde 25 años, que tiene una expectativa de vida de más de 60 años hacia adelante, y donde también existe una cierta tendencia a mayor crecimiento, probablemente no va a ser el mejor candidato. A diferencia de un paciente mayor de 60 años, donde sabemos que la expectativa de vida son 20 a 30 años, y además, según los estudios de los grupos japoneses, la probabilidad de crecimiento es mucho menor. Entonces hay que considerar la edad del paciente, hay que considerar los aspectos ecográficos, hay que considerar la psicología del paciente. Hay pacientes que el solo hecho de pensar que puedan tener un cáncer les va a generar una ansiedad tan grande que es mucho mejor en ellos cortar el tema de raíz y operarlos, versus otros pacientes que prefieren hacerse el mínimo tipo de intervención y que están muy tranquilos y sin problemas en optar por la opción de observación, de vigilancia activa. También es muy importante comprender las posibilidades clínicas de cada equipo. Es distinto considerar esta opción de vigilancia en un hospital pequeño, alejado, en el campo en Chile, que en un centro especializado, en un hospital terciario donde hayan muy buenos ecografistas y muy buenos endocrinólogos y un equipo multidisciplinario y especialista en el tema. Por lo tanto, son múltiples factores los que se pueden considerar, los que se deben considerar, pero yo creo que el mensaje final es que hoy en día sabemos que hay un grupo de pacientes con tumores pequeños en que se le puede dar la opción de observar o vigilar activamente y no ir directamente a cirugía. Y otra cosa que también hemos aprendido con todo esto es que no se requiere hacer un screening universal de cáncer de tiroides en toda la población. Porque efectivamente si uno hace screening universal en toda la población, la probabilidad de encontrar cánceres pequeños va a aumentar en forma significativa. Pero como el cáncer de tiroides, cuando es pequeño, en la minoría de los casos progresa y en la minoría de los casos produce daño, hacer un screening universal probablemente va a provocar más daño, tanto económico como daño emocional por la ansiedad del diagnóstico, como del riesgo de las complicaciones. Si bien las complicaciones son bajas, hacer un screening universal vamos a exponer a un mucho mayor número de pacientes a esas complicaciones sin producir un beneficio claro. Por lo tanto, otro mensaje importante de todos estos estudios nuevos de microcarcinoma es no hacer screening universal. Cada médico en su consulta de cualquier especialidad debe hacer un muy buen examen físico a su paciente, palpar bien el cuello y si encuentra algo sospechoso a la palpación, pedir ecografía, pero no ecografía universal. Estamos hablando de dos cambios significativos. Uno es la vigilancia activa y lo otro es menos screening. Pero parece que hay otro tema. Si hay un diagnóstico que un paciente tiene cáncer o un nódulo y se le dice que la cirugía no es necesaria y que podemos observar. Tercer tema entonces. ¿Cómo manejas el tema emocional o la ansiedad del paciente cuando estás diciendo, mira, tienes cáncer, pero no vamos a quitarlo? Con respecto, que quería ir un poquito más atrás, yo creo, mi pensamiento es que no hay que hacer un screening universal ecográfico, pero claramente la palpación, el examen físico debe ir en todo paciente, porque eso nos va a permitir a nosotros detectar los nódulos que tienen un suficiente tamaño como para que pueda provocar problemas. Entonces, obviamente el examen físico el examen físico cervical sí tiene que ser incluido en todo paciente en consulta de cualquier especialidad. Ahora, si un paciente se le hizo una ecografía o se le hizo algún otro
método de imagen, un escáner, por ejemplo, un CT scan o una resonancia de cuello, por ejemplo, porque tenía dolor cervical. Y se encontró ahí un nódulo de 6 milímetros. Y ese nódulo que se encontró de 6 milímetros en la resonancia, se hizo una ecografía, y en la ecografía ese nódulo tiene características sospechosas, pero es un nódulo que está totalmente centralizado dentro del tiroides, que es rodeado de tejido sano, que no sale fuera del tiroides, que no tiene metástasis ganglionares. En un paciente de 60 años, yo lo que le digo al paciente es que ese nódulo, si alguien biopsió ese nódulo y tiene el diagnóstico de cáncer, le digo que la palabra cáncer significa que tiene la potencialidad de crecer y la potencialidad de producir daño. Y le explico, yo tengo una consulta en este tipo de casos que dura por lo menos 40 minutos con el paciente, y le explico claramente cuál es la evidencia que tenemos hasta hoy de qué es lo que pasa con pacientes en esa situación. En pacientes mayores, con nódulos menores a 1 centímetro, que no tienen elementos sospechosos de estar produciendo invasión, la probabilidad de que crezca es menos del 5% y la probabilidad de que se extienda hacia los ganglios es menos del 1% en ese grupo de edad. Y por lo tanto, si después de esa conversación, además le explico al paciente que no es que lo vaya a dar de alta y nunca más lo vaya a controlar. La opción ahí es mantenerlo en control, de tal forma de que si este nódulo, que tiene la potencialidad de producir daño, crece o aparece algún ganglio sospechoso de tener metástasis de este nódulo, operamos en ese momento. Lo mando al cirujano y según la evidencia que existe hoy en día en los estudios clínicos, la probabilidad de tener éxito en esa cirugía donde este nódulo creció o desarrolló ganglios con metástasis, la probabilidad de tener éxito es la misma que si se hubiera operado al principio. Entonces, ofreciendo esta opción de vigilancia activa, por los números que tenemos hoy en día, la evidencia, sobre todo en pacientes mayores, en que no hay elementos de mayor riesgo de este microcarcinoma, la probabilidad de progresión es menos de un 5 o 6%, podríamos evitar cirugía en hasta un 90% o más de los pacientes, y en los pocos que progresan, la cirugía sigue siendo exitosa. Ahora, hay pacientes que entienden muy bien esto, y hay otros pacientes que, aunque lo puedan entender, no emocionalmente o psicológicamente no aceptan la incertidumbre. Y ahí obviamente uno tiene que llegar a una decisión consensuada con el paciente. Y si el paciente prefiere cirugía, por mucho que según la evidencia actual uno pudiera preferir observar, entonces obviamente uno tiene que hacer lo que el paciente desee. Porque lo más importante finalmente es la tranquilidad y la parte emocional del paciente. Ahora, es importante hablar de este tema porque la ansiedad de los pacientes también depende mucho de la opinión de los otros médicos. Si en tu país eres el único que piensa con la posibilidad de hacer vigilancia activa y el resto, el 99% de los médicos piensan que eso es una locura, obviamente el paciente va a pedir otras opiniones y vas a ver que tú eres el único que sugiere eso, y lo más probable es que no se quede tranquilo. Pero a la medida que uno pueda educar a la comunidad médica y haya más médicos entendiendo que esta es una opción, la posibilidad de que el paciente considere esta opción y se quede tranquilo por el camino de la opción de la vigilancia activa es mucho mayor. Lo que debe suceder para la aceptación universal de la vigilancia activa en un país o en un equipo médico. Entonces, para que
tiene que haber un programa de vigilancia activa bien establecido. Tienes que contar con un equipo de radiólogos que sea confiable, una ecografía que no solamente se limite a la tiroides, sino que también evalúe de manera minuciosa y acuciosa todos los ganglios del cuello. Tienes que tener un equipo adecuado de endocrinólogo con conocimiento adecuado de la enfermedad del cáncer de tiroides. Tienes que tener un sistema de rastreo del paciente. O sea, el paciente tiene que estar en una base de datos y tiene que haber también algún sistema de alarma que te indique a ti como médico o a tu equipo multidisciplinario cuando el paciente no ha venido a sus controles. De tal forma de que si un paciente se pierde de control, ser contactado y de esa forma evitar que el paciente se pierda de control y pueda tener una progresión que no sea vigilada de manera adecuada. Entonces, hay elementos por parte del equipo que son fundamentales. Ya hablamos de elementos del médico, del paciente, la edad del paciente, el aspecto emocional y psicológico del paciente y también su accesibilidad al servicio de salud donde tú trabajas. Si es un paciente nuevamente que vive en el campo y fue a verte por una vez, pero con mucho esfuerzo y viajó 10 horas para verte, obviamente no es un buen candidato, versus un paciente que vive en tu misma ciudad y con probabilidad de acceder a los controles de manera adecuada. Si un paciente tiene las noticias malas que tiene cáncer, pero luego tiene las noticias buenas que no necesitamos quitar los tiroides, podemos observar. Yo puedo compartir mi experiencia. Me dijeron que era un buen cáncer de tiroides. Y el tratamiento es muy fácil. Quita la tiroides y solo necesita tomar una pastilla cada día para el resto de mi vida. Pero la verdad es, este camino no ha sido tan fácil. Tal vez el paciente necesita entender. Si le da la opción, no quita la tiroides, no la quita. ¿Por qué? Doctor, por favor, si puede compartir, cuando una persona quita las tiroides, va a hacer cambios y posible el camino no va a ser fácil. Mi experiencia es que inicialmente hay un impacto, entonces estamos hablando de los pacientes con diagnóstico de cáncer de tiroides que finalmente van a tiroidectomía total, a resección completa de la glándula y que posteriormente tienen que tomar la levotiroxina para el resto de sus vidas. Tengo distintas experiencias de pacientes. La peor experiencia que en general he visto, pero que afortunadamente hoy veo muy poco, es los pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía total, que esto pasaba principalmente años atrás, y a pesar de tener un cáncer pequeños, los médicos tratantes lo dejaron sin levotiroxina, esperaron el resultado de la biopsia, y como la biopsia vino con la biopsia quirúrgica, y como la biopsia quirúrgica vino con el resultado de cáncer de tiroides, entonces lo dejaban 2 o 3 semanas más sin levotiroxina para recibir yodo radioactivo. En mi experiencia, esos son los pacientes que han tenido un mayor impacto emocional, que parte por el diagnóstico mismo de cáncer de tiroides. Los pacientes no solamente parten con un impacto emocional por el diagnóstico, a pesar de que saben que es una enfermedad de muy buen pronóstico, pero se suma además el efecto fisiológico del hipotiroidismo, de la falta de hormona tiroidea,
que afecta a todos los sistemas, entre ellos el sistema nervioso central, el cerebro, por lo cual les afecta el ánimo, la concentración de forma importante, y muchas veces se demoran en algunos de ellos meses en recuperarse. Entonces tenemos el impacto de la noticia, tenemos el impacto del hipotiroidismo, el impacto de haber recibido yodo radioactivo, a pesar que sabemos hoy en día que muchos de los pacientes hoy en día sabemos que no lo necesitan. Y hay un grupo de pacientes que, a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo del hipotiroidismo, en que ya están recibiendo la hormona tiroidea de manera adecuada, y mucho tiempo desde el diagnóstico, y saben que ya están bien, incluso libres de enfermedad, hay un grupo de pacientes pequeño que, a pesar de que tiene los niveles hormonales adecuados, siguen sin sentirse perfectos. Y ahí hay algo que no sabemos bien por qué es, y que una teoría que hay médicos investigando activamente eso, entre ellos el doctor Bianco, es que podría haber algún problema en la conversión de la T4, que es la levotiroxina, que es la que hoy día la mayoría de los pacientes toma, en la T3, que es una hormona que viene derivada de la conversión por una enzima de T4 en T3. Es una teoría que no está demostrada, no hay ningún estudio clínico que confirme que agregar T3 a los pacientes que no se sienten bien realmente les haga mejor, pero hay una experiencia subjetiva de muchos pacientes en que eso los podría ayudar. Pero hay otros pacientes que aún así, al usar esa combinación, siguen sin sentirse bien. Entonces, es cierto, hay múltiples factores que influyen en el estado emocional. Muchos pacientes tienen un impacto emocional que es transitorio, pero lamentablemente vemos un grupo reducido de pacientes que mantienen una alteración en su capacidad de sentirse bien que es permanente en el tiempo. No comprendemos muy bien el por qué es. Una teoría es que puede ser por el problema de conversión de T4 a T3. No tenemos certeza que eso es, no tenemos certeza que en ese grupo de pacientes agregar T3 les ayude, pero lo que sí sabemos es que la tiroidectomía total en un grupo de pacientes produce un impacto importante para el resto de sus vidas. Es un grupo reducido de pacientes, pero sí produce un impacto importante. Además de eso, la tiroidectomía total, la resección de toda la glándula, produce un riesgo mayor de alteración de los nervios que manejan la voz y produce un número mayor de problemas relacionados a las glándulas paratiroides que tienen que ver con el manejo del calcio. Entonces, es ahí, por todos esos motivos recién mencionados, es que hoy en día se plantea ofrecer a los pacientes, en oposición a resección de toda la glándula, sacar la mitad de la glándula, que se conoce como lobectomía. Y eso hoy en día está bastante aceptado, principalmente para los pacientes con microcarcinoma que deciden ir a cirugía, y también para un grupo de pacientes con cáncer que puedan ser un poco más grandes de 1 centímetro, siempre y cuando sean menores a 4 centímetros, pero en ambos casos cumpliendo criterios muy estrictos, ¿ya? Tienen que seleccionarse muy bien a los pacientes en los cuales se ofrece sacar la mitad de la tiroides. Tienen que ser tumores localizados a un solo lado de la tiroides. Muchos pacientes con cáncer de tiroides tienen tumores bilaterales, por lo tanto es súper importante en el momento de tomar la decisión de sacar la mitad de la tiroides que el otro lóbulo no tenga nódulos sospechosos, estar seguro que no hayan ganglios con sospecha de metástasis y también estar seguro que el cáncer de tiroides no tenga extensión fuera del tiroides. Porque en esos casos uno elegiría más bien hacer una tiroidectomía total. Entonces, lobectomía es una opción
que disminuye el riesgo de complicaciones quirúrgicas y también disminuye la probabilidad de tener estas molestias relacionadas a que, a pesar de tomar una dosis de levotiroxina que supuestamente es adecuada, impide al paciente que se sienta totalmente bien. Incluso en un grupo no despreciable de pacientes que van a la lobectomía, se puede dejar a los pacientes sin levotiroxina y mantener sus niveles hormonales adecuados. Pero para terminar, es muy importante, para que la lobectomía sea exitosa, seleccionar muy bien a los pacientes que van a ir a esta cirugía parcial. Con la innovación y siempre cuando hay cambio, para cambiar la mentalidad de ayer para algo nuevo puede ser difícil. ¿Cuál es el mejor camino para hacer un cambio de innovación en el tratamiento de cáncer de tiroides? Se lleva mucho tiempo actuando de una forma. En mi opinión, la mejor estrategia para poder lograr cambios es hacer baby steps, o sea, cambios pequeños en el grupo de pacientes donde pensamos que los riesgos van a ser mínimos. Entonces, yo creo que la mejor forma de lograr producir estos cambios es donde uno piensa que va a haber el menor riesgo y el mayor beneficio, que son aquellos pacientes de mayor edad, donde el tumor cumple los criterios que antes mencioné, ¿cierto? Localizados, sin metástasis ganglionares, sin sospecha de extensión fuera del tiroides, sin idealmente un solo foco, y hacer una experiencia con un programa adecuado, como mencioné anteriormente, equipo de radiólogo experto, endocrinólogo experto, ojalá una enfermera que apoye a este equipo. La enfermera tendría el cargo de llevar el programa de rastreo, ¿no es cierto?, la base de datos, donde puedan quedar registrados los pacientes, de tal forma que existan sistemas de alarma si el paciente no viene a sus controles. Por lo tanto, en mi opinión, reducir al número de pacientes donde según la evidencia hoy en día disponible, existe una menor probabilidad de progresión y además un mayor beneficio. Son los pacientes mayores de 60 años son donde hay más evidencia que tienen muy baja probabilidad de progresar, y por otro lado son pacientes donde las complicaciones por el hecho de tener otras comorbilidades pudieran ser mayor. Por lo tanto, partir con un número reducido de pacientes donde la probabilidad de progresión es menor, e ir haciendo una experiencia, con lo cual luego de tener números propios puedan extender esta experiencia a un número mayor de pacientes. Por lo tanto, ir lentamente, paso a paso, y que vayan teniendo en el fondo la información propia y la confirmación de que la experiencia de otros grupos también se replica en el grupo de ellos mismos. Pero nuevamente, esto, como muy bien tú mencionabas, depende mucho de los factores locales. Y realmente estamos hablando de qué es en el mejor interés de los pacientes, ¿no? Doctor Tala, ¿hay algunas más palabras para compartir con ellos que están escuchando antes de salir? Hay muchos temas que podemos hablar y probablemente estaríamos horas discutiendo. Yo creo que lo importante es que el paciente pregunte cada vez que el médico le dé una opción de tratamiento si es la única opción o si hay alguna otra opción. El paciente que va por un nódulo pequeño, preguntar, según obviamente su deseo y cuál es su capacidad de aceptar la incertidumbre, si es realmente la cirugía o si pudiera ir a observación.
Si tiene un cáncer y finalmente va a cirugía, discutir con el médico si solamente es la única opción ir a una cirugía, una tiroidectomía total versus una loectomía. Luego, si el paciente fue a cirugía y con el diagnóstico en mano, discutir con el médico en caso de que sea cáncer, si en el caso de él realmente es necesario ir al yodo radioactivo, si el médico le ofrece esa opción, o si hay alguna otra opción de evaluar realmente si ese tratamiento es indicado o no. Por mucho tiempo, los médicos en distintas partes del mundo estábamos acostumbrados a tener una relación más paternalista con los pacientes, de indicar una opción terapéutica y el paciente muchas veces acataba esa decisión. Hoy en día sabemos que en el cáncer de tiroides hay algunas áreas que son claramente definidas y son blanco y negro, pero hay otras múltiples áreas que están en escala de grises. Y por lo tanto, ahí es muy importante que el paciente tenga una discusión extensa con el médico de cuáles son las opciones, cuáles son los pros y los contras de cada una de las opciones. En general, en cáncer de tiroides, nada o muy pocos casos avanzan muy rápido. Entonces, hay decisiones que se pueden tomar con calma y no correr, tomando las decisiones apresuradamente. Por lo tanto, informarse bien, discutir con el médico las opciones, los pros y contras de cada opción en cada etapa del proceso terapéutico, y con eso tomar una decisión consensuada e informada. Este es el fin de la entrevista número 48. Si desea más información sobre la entrevista, puede visitar la página web de doctiroides.com. Este es Philip Hymas. Gracias por estar acá hoy y gracias a Dr. Hernán Tala.